Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Estamos aquí en Iglesia Bautista La Vid. Un saludo a los que están aquí acompañándonos por internet también. Saludos. Seguimos ahora la segunda parte de nuestro mensaje, nuestra serie sobre la vida de Jesucristo. Y la semana pasada vimos la crianza del niño Jesús. Y vimos que Jesús se crió en un hogar cristiano, se puede decir, en un hogar donde Dios era el centro del hogar, estaba centrado en la palabra de Dios. La madre era una mujer humilde, el papá era un hombre justo y por eso Dios escogió a esa pareja como los padres terrenales de su Hijo eterno. Y aprendimos dos cosas. Aprendimos que aunque nosotros somos seres humanos imperfectos, los planes de Dios se cumplen a través de nosotros, aún así, pero solamente por su gracia. Los errores que nosotros hacemos, Dios los cubre con su gracia. Y vimos, pues, aunque Jesucristo tuvo padres imperfectos, hicieron errores, Dios los usó como quiera. Y lo mismo queda para nosotros. Y también aprendimos que para ser escogidos para una tarea especial, nosotros necesitamos tener corazones que están completamente entregados a Cristo. Corazones que anhelan solamente a Dios y todo lo que hacemos es para Él. Y cuando somos leales a Dios, Él nos da más para que podamos hacer más para Él. Hoy vamos a ver la preparación para el ministerio. La preparación para el ministerio terrenal de Jesús. Él fue criado en el hogar y él estuvo ahí unos 30 años. Pero después, cuando él llegó a los 30 años, llegó un momento de preparación antes de que su ministerio empezara. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a estar en Mateo 3 y 4 hoy. Entonces les pido que ya lo busquen. Quiero poner la escena aquí para que ya sepan más o menos dónde estamos. Juan el Bautista en este momento es muy popular. Él es muy popular y hay mucha gente que lo está buscando. Mateo 3, empezando el versículo 1, vamos a leer. Sigan ahí sentados pero con reverencia. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Sigan en su copia de la palabra de Dios. Dice así. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Amén. Juan el Bautista está predicando. Él está bautizando. Todos lo están buscando y están viniendo de toda la área para ver a Juan el Bautista predicar y ser bautizados por él. En el mapa que ven ahí, en el proyector, arribita está Nazaret. Y ven la línea blanca, ahí es donde piensan, donde que Jesús bajó para llegar ahí al sur de parte del país, merito antes del Mar Muerto. Ahí está Jerusalén, baja bajito. Y ahí es donde piensan muchos de Juan estaba bautizando. Piensan que él estaba al sur parte del Jordán porque está más cerca de Jerusalén. Y venía gente, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, gente de Jerusalén, porque les quedaba cerca. Pero no solo de Jerusalén, de toda la área, de toda la región, venían a escuchar a Juan el Bautista. Hasta Jesús vino del Galilea, que es la parte al norte del país. Juan es un hombre muy popular, todos lo conocen, y él tiene muchos discípulos. Y veremos más sobre eso la semana que viene. En este tiempo Jesús solo tiene 30 años.
y vemos que nadie lo conoce. Nadie sabe quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Nadie lo sabe porque su ministerio no ha empezado. El que es muy conocido es Juan y Jesús es nadie. Solo Juan, su primo, lo reconoce cuando lo ve. Y vamos a ver que Jesús viene a ser bautizado por Juan y Juan no quiere bautizarlo. Y después de que Juan lo bautiza, es cuando Jesús va y está en el desierto por 40 días y 40 noches. Y al final de ese tiempo es cuando es tentado. Entonces vamos a ver dos cosas importantes en la preparación de Jesús. Su bautismo y su prueba, su tentación, que son muy importantes porque es después de esto que su ministerio empieza. En Mateo 3 entonces vamos a ver capítulo 3 versículo 13, el bautismo de Jesús. Vamos más abajito ahí, 3:13 dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, como vimos en el mapa, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús, le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Unas observaciones sobre este pasaje. Primero, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Un bautismo de arrepentimiento. En Mateo 3:2, Juan dice: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Y luego en versículo 11 del mismo capítulo dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero después viene uno detrás de mí más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, la pregunta es, si Juan el Bautista está bautizando para el arrepentimiento de pecados, y él mismo predicaba que yo los bautizo para arrepentimiento, pero viene otro que los bautizará con el Espíritu Santo, ¿por qué es que se bautizó Jesús? ¿Por qué se tuvo que bautizar Jesús por Juan? Parece una contradicción porque Jesús, según las Escrituras, no era pecador, era perfecto, el Hijo de Dios. No se tenía que arrepentir de nada. Pero Él lo hizo y era importante. Y vemos que ya lo vimos que Juan no lo quiso hacer, pero al final Jesús le dijo: se tiene que hacer para cumplir con toda justicia. ¿Por qué lo hizo Jesús? Número uno, Jesús quería afirmar el bautismo de arrepentimiento. Él quería afirmar el ministerio de Juan el Bautista. Y como predicó Juan, arrepiéntense porque se acerca el reino de los cielos. Sin arrepentimiento, el reino de los cielos no se acerca. Si uno no se arrepiente, no entra en la presencia de Dios. Jesús afirmó esto con su bautismo. Y además de eso, Jesús también se identificó con el pueblo cuando Él se bautizó. Cuando uno se arrepiente, cuando estaban recibiendo la palabra de Dios a través de Juan el Bautista, ellos querían un nuevo comienzo con Dios. Ellos querían empezar de nuevo. Sabían que habían pecado, reconocieron su maldad, se arrepentían y querían ser bautizados para demostrar eso. El bautismo era un símbolo, una señal externa de lo que ya había sucedido por dentro. Querían una nueva relación con Dios. Y Jesús también desea una nueva relación entre la humanidad y Dios. Él quería un nuevo pacto, ¿no? ¿Saben lo que significa la palabra testamento? El Antiguo Testamento es el antiguo pacto. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto.
un nuevo comienzo con Dios. Y Jesús también se identificó que Él como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre también quería un nuevo comienzo en la manera que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y obviamente Jesús también dijo que era un paso de obediencia para Él. El Padre quería que Él se bautizara. Y vemos eso, que el ministerio de Jesús empezó y también terminó en obediencia al Padre. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Tenemos que creer que el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento de nuestros pecados es necesario. Sin arrepentimiento no podemos tener un nuevo comienzo con Dios. Asistir a la iglesia, ser buena persona, ser fiel y religioso en ciertas cosas que se hacen en una religión u otra, eso logra nada. Hacer una oración que aparece al final de un folleto, quiero Jesús en mi corazón, nada de eso cuenta si uno no se arrepiente. Arrepiéntense porque se acerca el reino de los cielos, predicaba Juan. Juan condenó a la gente religiosa de Jerusalén. Regresemos a Mateo capítulo 3, versículos 7 y 9. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Los judíos, los fariseos, los saduceos, ellos eran muy religiosos, obedecían la ley, serían los mejores miembros de cualquier iglesia hoy en día, diezmaban, podían enseñar estudios bíblicos, eran fieles a la iglesia, nunca faltaban. Pero aquí Juan los reprende. Él le dice: solamente porque dicen, se llaman hijos de Abraham, se llaman hijos de Dios, eso no cuenta. Tener un título, aferrarse a una religión, eso no es lo que cuenta. Dice en versículo 8, dad frutos dignos de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento es necesario. Tenemos que ser humildes ante el santo, poderoso Dios. La realidad es, no podemos faltar respeto a Dios. Tenemos que confiar en Dios, pero con reverencia, entendiendo que hemos hecho mal delante de Él. Tenemos que arrodillarnos delante del trono de Dios, que un día va a juzgar todos que han vivido. Y todos van a recibir lo que merecen conforme sus obras, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para tener un nuevo comienzo con Dios, ¿no? Y demostrar el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento. La palabra arrepentir, y lo hemos platicado ya antes, significa voltear 180 grados. Si uno está caminando en esta dirección, si se arrepiente, empieza a caminar en la otra dirección, el camino opuesto. Si anda en el camino de las tinieblas, voltea, empieza a caminar en el camino de la luz. En el camino de la maldad, entonces el camino de gracia en fe en Dios y empezar a hacer las cosas buenas. Los pecados que hacía antes los deja de hacer y empieza una vida limpia y santa delante de Dios. Las palabras que decía antes ya no las usa. Sus actitudes ante Dios ya cambian y ahora es humilde y busca a Dios.
frutos de arrepentimiento. Y fruto es visible, no es invisible. Cuando hay fruto se ve el cambio en la persona. Cuando se arrepiente, se ve. Palabras vanas logran nada. Uno puede decir las cosas correctas, puede pensar las cosas correctas, pero si el corazón no hay arrepentimiento, solo se está defraudando a él o a ella mismo. A Dios nadie se burla. Todos recogemos lo que hemos sembrado. Y no solamente tenemos que arrepentirnos para la salvación, pero también como cristianos, los que ya hemos tomado ese paso inicial, como cristianos seguimos arrepintiéndonos de los pecados, ¿no? Seguimos haciendo errores y cuando lo hacemos nos sentimos mal y el Espíritu Santo nos toca, nos arrepentimos, confesamos el pecado, Dios nos limpia, Dios nos levanta y seguimos adelante. No vivimos en el lodo como cerdos, somos ahora hijos, hijas de Dios, caemos, pero nos levantamos, nos limpiamos, seguimos adelante. Pero también como cristianos tenemos que predicar el arrepentimiento. Tenemos que predicar, hermanos. No es suficiente decir a los perdidos, Dios te ama. Es verdad, pero no es suficiente para la salvación. No podemos solamente invitarlos a la iglesia y dejar el trabajo al pastor. Porque Jesús dijo claramente a todos sus seguidores, id y haced discípulos. Y para un discípulo, para seguir a Cristo, primero usted tiene que arrepentir de sus pecados. No es suficiente decir a los que no conocen a Cristo, nomás anímate, busca a Dios. Sí, pero muchos buscan a Dios de una forma incorrecta. Astrología, Walter Mercado, la Santa Muerte, buscan a Dios a través de la Santa Muerte. Buscan a Dios en su manera. No, le tenemos que decir y mostrarles el camino a Dios, el camino correcto, que solamente es Jesucristo. Y para uno seguir a Jesucristo, se tiene que arrepentir de sus pecados porque ha ofendido a Dios. Hermanos, un evangelio predicado sin mencionar del pecado que ha ofendido a Dios es un evangelio incompleto. La pregunta es, ¿puede un mensaje incompleto salvar a una persona? No. Una persona puede quizás pensar, Dios me ama, si voy a la iglesia voy a estar bien. Y lo llamamos cristiano, cristiana, hermano, hermana, y nosotros somos los culpables que en verdad no entendieron la verdad, porque no les predicamos sobre el arrepentimiento del pecado. Jesús fue bautizado para afirmar que el arrepentimiento es necesario. Pero después de que Jesús se bautizó, ya sabemos que bajó la paloma representando el Espíritu Santo, la voz del cielo vino y dijo, este es mi Hijo amado. Y pues Jesús está ahí, el Hijo, está la Trinidad. Después de eso llegamos a capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4, versículo 1. Y vamos a empezar a leer ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y ahí siguen dos más tentaciones y Jesús responde con las tres de la misma forma, escrito está. Es interesante que para las tres tentaciones Jesús usa Deuteronomio capítulo 6 al 8 para contestar. Él usó el Antiguo Testamento para vencer el diablo. Pero vamos a hacer unas observaciones. El Espíritu Santo
fue el que llevó a Jesús al desierto por 40 días. Fue el plan de Dios para su hijo sufrir en el desierto solo. Y Jesús, siendo humano, tuvo hambre después de 40 días. Oye, yo tengo hambre después de 4 horas. Imagínese 4 días. Olvídate de 40. Al final de los 40 días, cuando Jesús estaba lo más débil posible, eso es cuando viene Satanás. Satanás no vino cuando Jesús estaba al principio, cuando todavía estaba con más fuerzas. No vino a la media, es cuando todavía estaba. Vino al final, cuando estaba lo más débil posible. Y las tentaciones fueron sobre su identidad. El diablo le pregunta, si eres el Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Que esto vino mérito después del último versículo de capítulo 3, donde baja la paloma y sale la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Inmediatamente de que Dios, el Padre, afirma algo, Satanás viene y trata de sembrar duda. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz el otro. Y al final, adórame. Satanás quiere que el Hijo de Dios use sus poderes para su propia ganancia en vez de para glorificar al Padre. Satanás sabe que si Jesús usa su poder para sí mismo, él gana y Dios pierde. Interesante, ¿no? Hermanos, Jesús fue probado antes de empezar su ministerio. Fue una prueba. No fue probado por Satanás. Escuchen. Jesús no fue probado por Satanás. Satanás fue un instrumento. Satanás lo tentó, pero la prueba vino del Padre. El Padre quería ver si el Hijo iba a pasar el examen. Y Satanás era simplemente un instrumento. ¿Se recuerdan de Job? Y en capítulo 1 vemos que Satanás tenta a Job, pero ¿de quién viene la prueba? Del Padre. Hermanos, el Hijo fue probado para ver si estaba listo para empezar su ministerio. ¿Qué aprendemos de esto para nosotros mismos? Número 1, tenemos que creer que Jesús logró lo que nosotros no pudimos. Jesús logró ser perfecto delante de Dios porque Él pasó el examen. O si uno quiere entrar en ciertos trabajos o en ciertas universidades o programas, hay un examen que tomar. Si uno quiere entrar en una escuela de medicina, tiene que tomar un examen antes de entrar. Y si uno pasa ese examen, uno puede entonces empezar a estudiar o empezar ese nuevo trabajo. Si no pasa ese examen, puede intentar otra vez el próximo año. Estudie más, no está listo. Bueno, gracias a Dios que Jesús estaba listo. Y tenemos que entonces creer que Jesús logró lo que nosotros no podemos. Cada día nos enfrentamos a esta misma prueba. ¿Vamos a hacer algo para nosotros mismos o para Dios? ¿No? Debemos de tener reverencia y gratitud a Jesús por esto. Pensamos mucho en la cruz, en su sangre, y sí. Pero también tenemos que recordar que Él fue tentado todos los días antes de llegar a la cruz. Esa fue la prueba final. Pero todos los días fue tentado. Y todos los días Él logró ser perfecto delante de Dios. Y por eso nosotros podemos poner nuestra fe en Él. Porque la justicia de Jesucristo se convierte en justicia para nosotros. Y eso la Biblia lo dice muy claro. Busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
Mientras buscan Filipenses 3, les voy a leer otros 2 versículos, ¿ok? Que hablan sobre la justicia de Jesucristo se convierte en justicia para nosotros. 2 Corintios 5:21, nomás escuchen, dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tenemos justicia delante de Dios en Jesucristo. Filipenses 1:11, nomás escuchen, dice: llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. La justicia. Eso es el problema entre la humanidad y Dios. No somos justos. Hacemos cosas malas, somos pecadores. No hay justicia en este mundo. Miren la política en cualquier país. Miren el gobierno. Miren los abogados, las cortes, la escuela, las maestras, los padres. No hay justicia. Todos hacen lo que le parece mejor a ellos para su propia ganancia. Pero Filipenses 3:9, ahí lo tienen ahora en sus Biblias. Síganme, dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La justicia que Dios requiere es imposible para nosotros lograr. Y por eso Jesús tuvo que venir a este mundo, vivir una vida perfecta, recta, sin pecado, para entonces ser justo y Dios poner el pecado de todo el mundo sobre Jesús, para que entonces la paga del pecado, que es la muerte, pueda ser pagada. Pero como Él no mereció la muerte, Él venció la muerte con su resurrección. Y ahora los que ponen su fe en Jesús reciben la justicia de Jesús como que si fuera nuestra propia justicia. Y ahora somos llamados justos delante de Dios, no porque somos justos, no porque somos buenos, pero por fe en Jesús, que su justicia es suficiente para cubrir mi vida. Y es por fe. Viene de Dios. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús para ser salvos, recibir su justicia. Y no solamente la primera vez que una persona lo realiza por la primera vez en su vida, pero también cada día que nosotros como cristianos, que ya hemos tomado ese paso de fe, recordar que, oye, sí, somos santos delante de Dios, queremos vivir vidas santas, queremos crecer en nuestra fe, ser más como Jesús, pero al final del día tenemos que recordar la justicia que tenemos. Dice, no viene de la ley, lo que hacemos o no hacemos, y cumplimos o no cumplimos. La única justicia que nos da la confianza de llegar a Dios es la justicia de Cristo, que Él nos dio por la fe que creemos en Él. Y eso nos ayuda a mantenernos humildes, ¿no? No hay lugar para legalismo. No hay lugar para que mira lo que yo hice para Dios, porque lo que hicimos para Dios vino de Dios. No hay lugar para actarnos, como dice Efesios 2, 8 al 10. Somos salvos por fe mediante la gracia para que nadie pueda gloriarse. Pero también aprendemos otra aplicación de este pasaje que no podía yo ignorar. Tenemos que creer que es la palabra de Dios que vence el enemigo. Es la palabra de Dios que nos da victoria sobre el pecado y las tentaciones del enemigo. Es la palabra de Dios que nos va a ayudar a pasar esa prueba de Dios, ese examen. No se trata de declarar cierta cosa. Yo declaro en nombre de Jesús que esto y el otro. Eso no está en la palabra de Dios. No se trata de simplemente tener una actitud positiva. Y si nos vamos a levantar hoy y yo tengo una actitud positiva. A ver qué tanto tiempo te dura. Para mí, ni hasta el desayuno llega esa actitud. Muchas veces. Cuando yo trato
en mi propia carne de ser una persona positiva, termino negativo casi todo el día. No vale la pena. ¿Qué es la solución? La palabra de Dios. Necesitamos una actitud, hermanos, de hambre para la palabra de Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias Salmo 119. Está en medio de la Biblia. Es el Salmo, el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. Necesitamos desear la palabra de Dios. Necesitamos atesorar la palabra de Dios. Para muchos la actitud es, tengo que leer la palabra de Dios porque, si no lo hago, me voy a sentir mal. No creo que el pastor me pregunte y tengo que contestar que no. Tengo que leer la palabra de Dios porque, soy cristiano ahora, soy cristiana. No, tenemos una actitud de desear la palabra de Dios, esa leche, como un bebé. ¿Qué desea el bebé? Leche, leche. Y la palabra de Dios es leche que nos da crecimiento, que nos bendice, que nos llena. Versículo 60, Salmo 119. Vamos a ver varios versículos, más en orden, ¿ok? Primero, versículo 60. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Oh, wow. ¿Cuántos se apresuran para obedecer a Dios? Necesitamos esa actitud. Versículo 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos pueden decir eso de sus vidas? Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Ahí no vamos a parar un momento. ¿Amamos la palabra de Dios más que nuestro cheque? Que viene al fin de la semana o el mes. Amamos la palabra de Dios más que nuestro sustento. En realidad, Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y creemos eso, afirmamos eso, pero muchas veces no vivimos eso. Hablamos de que la palabra de Dios nos apresuramos para obedecerla, la amamos, es dulce, la apreciamos más que el dinero, más que el oro. Tenemos que llenarnos con la palabra de Dios, hermanos, no hay otra. No hay otra. Y sí, para llenarnos de la palabra de Dios, la tenemos que leer. Y cuando la leemos, tenemos que recordar lo que leímos. Muchas veces yo leo en mi teléfono las noticias, me gusta leer artículos. Y cuando termino de leer, casi ni me recuerdo lo que leí. Más ahí gasté 5 minutos, 10 minutos y estoy al día. Pero después ni lo platico con nadie, ni con mi esposa, y no me acuerdo. No podemos leer la palabra de Dios así. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que tener esa actitud que vimos en el Salmo 119. Tenemos que atesorarla. Cuando tienes un ser querido, un amado o una amada, te regala algo, ¿qué hacemos con esa cosa? La guardamos, la apreciamos, de vez en cuando la miramos, nos recordamos, me la regaló esa persona. Me la regaló mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi mamá que ya está muerta me dio eso. Y vale más que oro, ¿no? Ese es el tipo de amor que necesitamos para la palabra de Dios. Les voy a decir, hermanos, si no la tenemos que entonces pedirle a Dios que nos las dé.
Porque si nos forzamos a leer sin querer, no va a haber fruto. Es cuando dos hermanos se pelean, están enojados y el padre o la mamá de él viene y dice, ya, pide perdón a tu hermano. I'm sorry. Pues de corazón. ¿Ves qué cuenta? Dale un abrazo a tu hermano. Y como le empuja después. ¿Qué logra eso? Pues para mí me hace reír. Logra nada. Logra nada. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios solamente para cumplir, de obligación, logra nada. No tenemos amor para Dios, no tenemos amor para la palabra de Dios. Dice, Señor, dame amor para tu palabra. Señor, ayúdame a atesorar tu palabra, a desear tu palabra, Padre. Y Él lo va a hacer.